salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estábamos viendo entonces en los sermones de San León Magno el misterio de la Navidad y cómo lo presentaba en una corriente salvífica, digamos así, que venía desde Adán y llegaba hasta él, aludiendo a esas genealogías que establecen dos evangelistas, el evangelista Lucas, parte del nacimiento de Cristo hasta llegar a Adán, y la enseñanza de Mateo, que muestra la promesa hecha a Abraham, cómo se cumple en Cristo la genealogía hasta Cristo. Podríamos decir que en esta visión San León Magno muestra una gran riqueza al ver, como creo que insinué ayer, que la Iglesia no comienza con el nacimiento de Cristo, aunque parezca raro decirlo, ya que Cristo es el fundador de la Iglesia, pero la Iglesia comienza en el Antiguo Testamento. Como dirá luego Santo Tomás, dijimos, el primer cristiano es Abel, para no ponerlo a Adán en cuanto que se arrepienta, pero Abel sería como el primer cristiano. O sea, la idea entonces de que Cristo está como en el centro de la historia, no en el centro directamente cronológico, justo en el medio, ¿no?, del principio y del fin, sino en el centro moral de la historia, como un foco desde el cual se ilumina todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento. Cristo está pues así ubicado en un momento de plenitud, y en ese sentido plenitud de los tiempos, pero salva hacia atrás, como si dijéramos, salva hacia atrás por la fe que tuvieron en el Mesías, unido a la gracia, porque sin gracia no hay salvación, y salva hacia adelante ya a través de los sacramentos, etcétera, y de los medios que instituye la Iglesia. Pero no piensan San León y los padres en general que el cristianismo empieza con Cristo, que parezca raro, pero es bueno decirlo, es una visión mucho más rica del cristianismo. Ante previsa mérita, ¿no?, como se dice a veces, ¿no?, antes de los previstos méritos María fue hecha inmaculada, así como ella para atrás obra la redención, es hecha inmaculada, previendo los méritos del Redentor, así también previendo dichos méritos se salva Melquisedec, se salvan los grandes del Antiguo Testamento y muchos otros, suponemos, todos aquellos que esperaban en los infiernos, es decir, en el seno de Abraham, la venida del Mesías que les abría las puertas del cielo. Bueno, vemos en la página, ya que tengan el libro, en la página 97, vamos leyendo los textos, comentándolos. En la página 97 dice: al creer esto, somos verdaderos cristianos, verdaderos israelitas. O sea, esa frase de San Pablo, nosotros los cristianos somos los verdaderos israelitas porque somos los que llevamos a plenitud toda esa preparación larga, trabajosa de Dios. Me acuerdo no hace mucho que casé a un chico judío, pero una cristiana, un bautizado, claro, cristiano, y en la predicación dije eso, no sé si los que estaban ahí entendieron porque eran todos cristianos, porque no hubo ningún judío, lo echaron de la familia, una cosa horrible, chico. Pero ahí expliqué cómo este chico, no lo dije de él, ¿no?, pero cómo había vivido toda la historia de la salvación en su propia existencia. Él vivió el Antiguo Testamento, se formó en el judaísmo más estricto, me contaba, había leído el 70% de la Biblia, Antiguo Testamento, solamente, claro, en fin, todo en su casa, ¿no? Luego lo echan de su casa, o sea, en vez de considerar su conversión, lo que pasó en su persona se produce en toda la historia de Israel. Eso es lo que me gustó ver en el chico ese, ¿no? En la historia de Israel entonces pasó el rechazo de ese pueblo. En cambio, en este chico llevó su fidelidad hasta el fin, vivió el Antiguo y el Nuevo Testamento en su corta vida, que lleva hasta ahora 25 años, la verdad que no sé qué lo casé, ¿no?
Bueno, por eso verdaderos israelitas es Él. Él es el verdadero israelita, no el judío de la esquina, sino él es el verdadero israelita, porque Él alcanzó la finalidad de toda la historia de su pueblo, adoptados realmente para llevar la suerte de los hijos de Dios. Todos los santos que han vivido antes de la época de nuestro Salvador han sido justificados por esta fe, y esta es la frase que me gusta subrayar, y han sido hechos cuerpos de Cristo. Notable eso, ¿eh? O sea, Abel es Adán, Abel, Melquisedec son cuerpos de Cristo, son iglesia, cuerpos de Cristo, gracias a este misterio, y pongo en latín, el perox sacramentum Christi sum corpus effecti, han sido hecho effecti, corpus Christi, cuerpo de Cristo, en la espera de la redención universal de los creyentes en la descendencia de Abraham, etcétera, ¿no? Bueno, lo demás interesa menos, pero quería destacar este aspecto entonces de continuidad. O sea, con Cristo hacen cuerpo todos los salvados, no solamente los cristianos post-Cristo, ¿no? Después de su vida, sino todos los que se salvan. Por eso no hay salvación fuera de la Iglesia, no hay que tener miedo de esa frase que el Papa, Juan Pablo II ha refrendado poco antes de morir, que no hay salvación fuera de la Iglesia. Abel se salvó en la Iglesia católica, que es la única verdadera. No hay salvación fuera de la Iglesia, aunque uno no sepa nombrarla, o eso es otra cosa. Pero si se salva es porque está en la Iglesia, porque está dentro del arca, como decían los padres, del arca de Noé, ¿no es cierto? No llevado por el diluvio. Bueno. Entonces, de esta manera, como decíamos ayer, Cristo se sumerge en lo horizontal, en la horizontalidad, el verbo, que es eterno, vertical, decíamos, ¿no? El descenso vertical del verbo se sumerge en la horizontalidad, se mete en el flujo histórico, pero nada más que ese flujo histórico que llevaba a la ruina, a la condenación, si comes de esta manzana morirás, etc. Se mete en la historia para cambiar el curso de la historia, como que dijéramos, ¿cierto? Se mete en lo horizontal, en el flujo histórico, asume el pecado, no es pecador, pero carga con todos los pecados del mundo. Veremos ellos hablar de la pasión, ¿no? Agnus quitolit en latín significa no solamente quitar, sino cargar. El verbo latino es tolere. Cuando uno traduce tiene que optar por una de dos, pero las dos traducen la palabra tolere, Cordero de Dios que carga los pecados del mundo. Y porque carga los quita, es otra cosa. Bueno, o sea, entonces el verbo de Dios asume la naturaleza humana, sin haber pecado, asume el pecado de la naturaleza humana, y lo limpia y cambia el curso de la historia. Bueno, podemos, antes de seguir, hacer alguna pequeña acotación o una ampliación de este tema de las tipos y figuras del Antiguo Testamento. Hemos puesto ahí más atrás, pueden ver, que en el Antiguo Testamento hay tipoi y logos. Tipos y logos. Logos, palabra, tipo es bosquejos, ¿no? Lo que podríamos llamar bosquejos. Son hechos que preparan los antitipoi, los antitipos, que son las realidades. Esto sería la umbra, recuerda que decíamos, ¿no? La umbra, sombra, en griego se dice en griego se usa también esta fórmula que quiere decir umbra, sombra en latín, en castellano. Bueno, entonces los tipos y los logos. En el Antiguo Testamento hay que distinguir estas dos cosas, ¿no? Vamos a poner más abajo los logos. Tipos, entonces hay tres tipos de tipo, tres expresiones de tipo. Primero, los personajes. Luego, en segundo lugar, los hechos. Y en tercer lugar, las instituciones. Entonces, los personajes. Vamos a hablar entonces los grandes del Antiguo Testamento. Josué, de David, Salomón, nos llevamos todos hasta llegar a San Juan, el precursor, etc., ¿no? Cada uno de ellos
bosqueja a Cristo en el libro. Adán bosqueja a Cristo como nuevo Adán, lo llama San Pablo directamente. Nueva cabeza, recapitulador de la humanidad. Recaput vuelve a recapitular. A ver, representa a Cristo como la víctima. La víctima asesinado por sus hermanos, como Cristo. Moisés representa a Cristo como legislador. Josué representa a Cristo como que entra en la tierra prometida, como Cristo nos presenta al cielo, nos prepara el cielo. David presenta a Cristo como rey guerrero. Salomón representa a Cristo como rey pacífico. En fin, y así podríamos nombrar otros personajes. Todos son bosquejos de Cristo, una figura difícil, indefinible, inefable, tan profunda, que debe ser representada por esta imagen, sacerdote, Melquisedec, faltaría, en fin, nos vemos nosotros. O sea que llega Cristo y dice, puede decir un día, cuando llega, ego sum, yo soy el anunciado por todos estos personajes del Antiguo Testamento, que me han bosquejado mi realeza, mi sacerdocio, mi victimación, etc. ¿no? Cristo es plenitud de la historia, esa es un poco la idea que muestra San León y los padres. Cuando hablamos de hechos nos referimos a hechos del Antiguo Testamento, por ejemplo la creación, el diluvio, el paso del Mar Rojo, en fin, la entrada de la tierra prometida, y otros. Estos hechos son reales, y con esto tenemos que decir, así como los personajes son reales, también los hechos. Te digo los hechos porque en la exégesis moderna se está diciendo, ahora, en estos días, en Francia hay unas transmisiones, no sé por qué, que están diciendo que no existió Abraham, etc. Siempre la misma, muy aburrido repetir todo eso, pero siempre lo mismo. O sea, no queda ningún fundamento real de la historia. Es como Cristo resucitó, pero en la fe de los apóstoles, no hay la resurrección real, hay una huida, se quiere quedar con la idea sin la base histórica, que es importantísimo. Entonces queda un fideísmo, creo porque es absurdo. Como decía aquí, creo que es absurdo, ¿no? Creo porque es absurdo. Bueno, entonces, estos hechos existieron, hubo una creación, hubo un diluvio, hubo un paso del Mar Rojo histórico, pero que al mismo tiempo que eran históricos, eran tipos, que significa imágenes, preludios de los antitipos, ¿no? Por ejemplo, también preparación de Cristo, esto sería del Cristo físico, del Cristo encarnado, alguien que camina por la calle, ¿no? El Cristo Jesús, histórico, Esto representa el Cristo más bien sacramental, porque Cristo se continúa en los sacramentos, particularmente el bautismo, el maná también, ¿no? El bautismo, sobre todo los sacramentos de la Eucaristía, etc. La Eucaristía, el bautismo, el diluvio, destrucción del hombre viejo, paso del Mar Rojo, el demonio que representado por el faraón que es vencido en las aguas bautismales, en fin. Entonces, los hechos que también se continúan en el Cristo sacramental, vamos a decir, no ya el Cristo físico tanto, sino el Cristo sacramental. Y las instituciones, entendemos por ellas, las fiestas, ¿no? Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, la casa de fiesta judía, el sábado judío, la institución, el templo judío. Esto dice relación con el tiempo y esto con el espacio, el tiempo y el espacio, que se continúan en la Pascua cristiana. Por eso es la Pascua nueva y eterna. Eterna porque de algún modo venía preludiada en el Antiguo Testamento, pero es nueva también, porque hay una comienzo nuevo. Entonces, también la fin. Por eso les contaba eso, que cuando van a revisar este libro mío de la escritura bíblica, van a agregar esto, ¿no? Que yo no lo había puesto. Esto está incluido, hablo de los personajes y con ellos de los hechos. Pero las instituciones no lo había tenido tan en cuenta, sino de paso, y así si se edita sería estos tres aspectos. Y logoi, ¿qué quiere decir logoi? Se refiere particularmente a los profetas, las palabras. Estos son hechos personales o acciones, y estas son las palabras. O sea, los profetas en el Antiguo Testamento, en buena parte, no solo eso, pero se encargaron de explicar que iba a haber una nueva creación, que iba a haber un nuevo diluvio, o algo así, o que iba a haber un nuevo paso del Mar Rojo. O sea, ellos se encargan, entre otras cosas, ¿no? Lo único que hacen, se encargan de decir que estos hechos veterotestamentarios van a ser retomados en un nivel superior, en el nivel de Cristo, ¿no? En el nivel definitivo. No ya de la esquia, de la sombra, de la umbra, sino de la veritas, como llaman los padres, lo contraponen con la verdad, etc. Bueno,
Eso queríamos decir. Bien, entonces el Cristo se mete, vamos a ver en la página 98, dice: el primer hombre recibió su sentencia carnal de la tierra. No, ese vamos a dejar, ese texto no interesa tanto, vamos a ir saltando porque no hay tiempo. Bueno, esto sería entonces Cristo, plenitud de la historia, ¿no? Lo que hemos querido destacar en este primer aspecto, el Cristo encarnado, es el Cristo que lleva a su culminación todo el proyecto divino, el designio divino de salvación, que lo fue preparando en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, ponemos plenitud de la sabiduría. O sea, Cristo, San León Magno va a ver en Cristo, en el Verbo encarnado, la expresión de la sabiduría. Y con esto, y en esto vamos a explicar un poquito más. Yo diría que esto sería un pequeño defecto de San León. En la patrística, en general ahora, más allá de antes de San León, hubo dos grandes corrientes que más bien son cronológicas, no contemporáneas, sino, o sea, los primeros padres hablaban del Evangelio como si, de la revelación del Nuevo Testamento, como de lo único realmente importante. O sea, toda la revelación viene por la Biblia, vamos a decir, o por la tradición también, ¿no? Pero por la Biblia. Y repudiaban el pensamiento griego, la cultura griega, como si fueran fábulas inútiles para nosotros los cristianos, como diciendo: a mí me basta el Evangelio. Esta frase se sigue usando aún, algunas personas hasta hoy, pocas, no es lo común, pero la idea de que ahí está todo. Eso decían, por ejemplo, Tertuliano, los primeros padres, los primeros autores eclesiásticos, miraban con gran sospecha todo lo que pudiera venir de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, bueno, y de todos los grandes, de Plotino, todo eso, lo miraban con desprecio. Luego una segunda oleada, que encuentra su plenitud en la escuela de Alejandría, de que hablamos ayer, gran escuela, de grandísimo nivel, sobre todo en la figura de Clemente de Alejandría, que va a decir, ¿me puedes borrar, por favor, si me haces el favor? Va a decir Clemente de Alejandría que Dios se manifestó de dos maneras, de dos grandes maneras, digamos, ¿no? Primero, al pueblo judío, en eso coincide con todos los padres anteriores, a través de la revelación escrita u oral. Pero a los pueblos gentiles, ojo, gentiles quiere decir todos los no judíos, así llamaban los judíos, siguen llamando. El mundo se divide en judíos y gentiles, nosotros somos gentiles, o las naciones, lo llaman también los judíos, las naciones, los gentiles. Por eso me parece muy mal cuando en el leccionario se traduce paganos en vez de gentiles. No es lo mismo pagano que gentil. Gentil son todos los pueblos no judíos. Bueno, entonces la revelación llega a nosotros a través, dicen los siguientes padres, a partir de Clemente de Alejandría sobre todo, a través de la revelación, mantienen la vieja tesis, pero también de la filosofía griega. Dios se reveló a los judíos por la revelación y se reveló, de algún modo, no una revelación sobrenatural, pero se manifestó a los gentiles por la filosofía griega. Entonces, el gran valor de Platón, Aristóteles, al revés, cobran enorme vigencia. Esta posición es la que triunfó, y es la que asume Santo Tomás. Santo Tomás es la cosecha de ambas revelaciones, si se quiere llamar así también la del mundo griego, ¿no? Toda la filosofía y la teología tomista es el conectar, digamos, el gran pensamiento clásico con el Evangelio y ayudarse de eso para explicar la verdad de la fe, los dogmas de la fe. Son dos visiones, pues, entonces, una negativa de lo que no sea, o sea, medio clausurada, así, lo que es religioso, revelación pura, y la otra mucho más abierta, pero abierta ahora en el buen sentido, de que donde hay verdad está Dios, de algún modo expresándose. Dios es verdad, Cristo es la verdad encarnada, como nos iba a expresar a través también del pensamiento griego. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces, Clemente, que es bastante atrevido en sus expresiones, llega a decir una frase muy linda, dice que hay tres testamentos. La palabra resulta atrevida, osada, no dos testamentos, sino hay tres testamentos.
el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Testamento de la filosofía griega. Así dice directamente, 3 testamentos. ¿Y quién es Platón sino Moisés que habla en griego? Dura, fuerte las frases. Fuerte. A mí me gusta mucho esa posición y creo que es la que ha triunfado en la Iglesia y es la que nuestra teología clásica y perenne, filosofía perenne, ha asumido, ¿no? Y me parece que es mucho más enriquecedora. Yo diría por eso que San León es un poquito, mira, como quizás sea una especie de espiritualidad exagerada, veo como una cosa que me interesa más que Cristo y lo demás que me importan los poetas, los que yo no sé. Un poco así ha de ser, pienso, porque es un hombre muy inteligente y honesto. Pero eso es lo que quiero explicar aquí, ¿no es cierto? Que en esta línea pongo aquí patrística, bueno, él se aparta un poco de los viejos padres. Su educación fue, a pesar de que su educación fue romana, y muy romana, que hemos dicho que es un típico romano, y toda la formación humanística de la época, una época azarosa, ¿no?, de invasiones bárbaras, pero lo que fuera, había una formación humanística donde estudiaba lo griego, lo latino, todo eso estudiaba, así que él no es que no conociera todo ese mundo grecolatino, había leído a Homero, seguramente, ¿no? Yo lo digo en general, ¿no? Pienso que hizo todo el currículum de la época, donde Píndaro, Homero, los clásicos, los trágicos griegos, todo eso se estudiaba, así que no es que no conociera, pero pienso que por un exceso de piedad, si se quiere llamar así, creyó que le bastaba lo que está en el Evangelio o algo por el estilo, exagerando un poco la cosa, ¿no? O sea, lo otro serían como aditamentos extraños, volvería un poco a los viejos padres, y por eso, cuando se refiere a la encarnación del Verbo, no parece ver ningún entronque de dicha encarnación con la sabiduría de los siglos anteriores, como gustaban hacer los padres griegos. Los padres griegos en general mantuvieron esa tesitura. Saben ustedes bien que los griegos y los latinos se diferencian muy generalmente hablando, que los griegos son mucho más especulativos y los latinos son más prácticos. Los latinos somos mucho más prácticos en general. Vamos a las cosas, como vamos a decir, concretas. Por eso los latinos hicieron la cristiandad. Los griegos son más contemplativos, con toda la belleza que eso tiene, ¿no? Decía Juan Pablo II, son 2 pulmones en la iglesia que deben funcionar juntos, ¿no? Los 2 pulmones de la acción y la contemplación. Pero los griegos son más contemplativos y gustaban, pues, remontarse y asumir toda la vieja filosofía, y ver en Plotino, qué sé yo, y preparaciones de Cristo, o no preparaciones porque son posteriores, pero invitaciones al cristianismo, al reconocimiento de nuestra fe, ¿no? Así que entonces, si las antiguas filosofías, dirá San León, no fueron capaces de salvar al hombre, en ese sentido, ¿no? Y muchas de ellas eran sabidurías huecas, etcétera. Bueno, porque ya tuvo los sofistas, todo eso, en fin, se queda un poco en eso y quizá pierde la gran riqueza de los grandes, de Aristóteles, de Platón. Esto es un punto débil del que vamos a hacer. Veamos en la página 103, por eso, dice él en su sermón de Navidad, aunque el mundo estaba orgulloso de sus vanas doctrinas, ha fundado el Señor la fe de los que Él quería salvar sobre cosas aparentemente indignas e insensatas, para que en la bancarrota general de las opiniones presuntuosas, solo la gracia de Dios revelase lo que la inteligencia humana no podía conseguir. Así que entonces parece mirar la cultura antigua como vanas doctrinas, digamos así, sobre este mundo orgulloso, soberbio, de vanas doctrinas. Él quiere salvar sobre cosas aparentemente indignas e insensatas, porque el Evangelio aparece como, a ver cómo se puede decir, filosóficamente hablando, aparece como de menos nivel que las obras de Aristóteles, no sé cómo decir, con menos vuelo de penetración filosófica y teológica, aunque está allí, pero muy encerrado. Entonces, dice como que Cristo con su sencillez vence a la soberbia del viejo mundo. A mí no me gusta eso, pero lo digo, ¿no? Digo, me parece que es la posición de él, que brota seguramente de muy buen espíritu y de un deseo de subrayar la radicalidad del Evangelio y la suficiencia del Evangelio. Bueno, tercer punto, ponemos ahí plenitud de la luz. Presenta la Navidad
como plenitud de la luz, como el sol nuevo. Y sobre esto debemos decir alguna breve palabra sobre el hecho de que ustedes saben que no se conoce cuándo fue la Navidad. El celebrarlo el 25 de diciembre no lo sabemos, no lo tenemos esto por ningún dato histórico serio y firme que Cristo nació el 25 de diciembre. No se sabe bien con certeza cuándo nació. Entonces hubo que elegir una fecha de nacimiento y se eligió esta fecha en relación con el movimiento astronómico. Es el día más corto del año, 25 en Europa, ¿no?, de diciembre, y comienza a crecer el sol. El sol llega a su momento más bajo, digamos así, el invierno, pleno invierno, y comienza por eso entre nosotros no es inteligible esto, porque estamos muertos de calor el 25 de diciembre, ahí están congelados en Europa. Entonces eligen ese. ¿Por qué? Porque ese día lo llamaban los romanos el día del sol. ¿No? Así como había lunes, era el día de la luna, qué sé yo. Había mucha relación entre el modo de expresarse astronómico de los romanos con los planetas. Dies solis era el día 25 de diciembre. Era el día entonces donde se veneraba al dios más importante del imperio, el cual era una encarnación del emperador romano, pagano, y así el culto de Mitra, que era un culto muy extendido en aquel tiempo, también festejaba esta fiesta como el día de nacimiento. Podemos ver en la página 103 abajo un texto de Duchesne, que es un escritor muy importante. Dice: el culto mitríaco, y de una manera más general el culto del sol, tuvo mucho relieve y popularidad en los siglos III y IV. Podemos inclinarnos a creer que la Iglesia romana eligió el 25 de diciembre para hacer concurrencia al mitraísmo. Bueno, esto es una opinión de él, ¿no? Pero sobre esta base presentan a Cristo como el sol naciente en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad del Antiguo Testamento, de la oscuridad del paganismo, Cristo es como la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La idea de Cristo como luz, pero una idea linda. Dejemos el origen discutible de una fecha para empezar un nacimiento de la luz en medio de las tinieblas. Por eso en la iconografía rusa se presenta el misterio de la Navidad como una cueva negra, la Virgen tirada frente a la cueva, y al niño que sale de la oscuridad. O sea, el niño es la luz que sale de la oscuridad. Y las tinieblas no lo recibieron. La lucha de la luz y las tinieblas, que aparece ya en el prólogo de San Juan, y que es un tema bíblico general. Entonces, Cristo que nace es la luz deslumbrante que eclipsa el sol de los paganos. Es el que viene a sustituir la idolatría del Imperio Romano, la devoción más importante, la devoción al sol. Cristo es el nuevo sol. Y es interesante, yo lo anoto aquí en el libro, que en aquella época, de San León concretamente, aun cuando ya se sabía claramente que se había renunciado al sol como Dios, sin embargo había muchos cristianos que acababa de terminar el imperio destruido casi, ¿no?, por las invasiones bárbaras. Había muchos cristianos que eran como eclécticos, o sea, eran cristianos por un lado y seguían con algunas cosas del paganismo. Por ejemplo, una costumbre rarísima que tenían los cristianos de la época de San León era inclinarse ante el sol material, se inclinaban ante el sol como una señal de veneración al sol, pero era peligroso esto, porque no era solo una veneración poética al sol que nace todos los días, sino que podía incluir algún resabio idolátrico. Y por eso entonces San León va a notar una cosa curiosa. Bueno, aquí tengamos que hacer otros pequeños cursos para entenderlo mejor. Las antiguas iglesias, todas, se construían así. Las primeras iglesias paleocristianas se construían así. Esto sería lo que llamamos el presbiterio, y esto es el atrio, ¿no?, de la iglesia por donde uno entra. Entonces el atrio
siempre, absolutamente siempre, debía mirar hacia el este. Era una ley en la antigüedad cristiana y pagana también. Los templos paganos miraban al este. Por tanto, el cementerio estaba al oeste. Los paganos ponían aquí el ídolo. La idea era que el sol, lo primero que iluminaba era el ídolo. Los cristianos hicieron dura teología de la luz del sol y del este. Cristo es el sol, oriens exalto. El sol que viene del oriente, que brota, oriens del este. Obviamente viene del este, el sol. Cristo viene del este, ¿no? Y se pone en el oeste. Entonces, por eso es que todas las iglesias antiguas el este, había una gran devoción al este. En las casas particulares, el crucifijo, primeros crucifijos se ponían en una pared que mirara al este. Si los muertos se los enterraba con la cara mirando al este, porque así como vino Cristo Oriens, Cristo vendría al fin de los tiempos, la parucía sería por el este, de modo que eran enterrados todos mirando hacia el este para cuando viniera Cristo lo vieran. Son cosas poéticas, pero digo, tienen su contenido simbólico y teológico, listo, ¿no? Bueno, entonces, esto te lo digo aparte un poco del texto, ¿no? Vamos a ver cómo San León va a decir: ustedes, cristianos, suben la Basílica de San Pedro, como estáis así, suben la Basílica de la Escalinata, y cuando llegan arriba, se dan vuelta, saludan al sol, y luego entran. Déjense de eso, porque Cristo es el sol. Hace ese discurso. Pero digo, eso se entiende dicho lo que acabo de decir. Ahora, esto también va sobre todo entre paréntesis, porque salí un poco del tema, pero en esa época entonces la gente rezaba mirando al este. Aquí está la gente, pero la gente no miraba hacia el presbiterio, miraba hacia la puerta de la iglesia, digamos, una rareza. En el momento primero de lo que llamamos hoy el discurso de la lectura de la palabra, no, miraban todos, el sacerdote estaba acá, pongamos en el ambón, leía el púlpito, y la gente miraba hacia él. Pero en el momento de la canon, el diácono decía eis anatolá, blepete en griego. Mirad, blepete, eis anatolá, Anatolia, hacia el este. Era una liturgia, como si se usa un cordo, ¿no? Levantemos. Anatolé. Entonces toda la gente se daba vuelta y miraba aquí. Y todo el canon se decía hacia el este. Una anomalía. O sea, no era misa de cara al pueblo, ni de espaldas al cura. El cura estaba de espaldas, todo al revés, ¿no? Esta idea moderna de volver otra vez todo de cara al pueblo, como si se volviera a la antigüedad, no tiene nada que ver con la realidad es otra cosa. Entonces, como las iglesias eran así, a partir del siglo VI y VI, comienzan a edificarse hasta que cambia la orientación. Se pone el este acá y el oeste acá. Entonces, el sacerdote mira hacia el oeste, el este, hacia Cristo. Aquí suele haber un mosaico con la parucía, la vuelta de Cristo en el este. Entonces mira hacia el pueblo, mira hacia él también, mira hacia el este. No es misa de espalda al pueblo, es misa de cara a Cristo. Porque está escrito también ha escrito un autor alemán, un libro muy bueno que se llama Tourner vers le Seigneur, en francés, ¿no? Mirando hacia el Señor. Y era un poco la frase que usaba el diácono, ¿no? Es Anatolé Blepete. Mirando hacia el Señor, o sea, todos miramos hacia Cristo. El sacerdote, el que cabeza la procesión hacia Cristo y hacia la parucía, y ya se termina esa anomalía, ¿no? Entonces las iglesias modernas, posteriores a ese siglo, cambiaron de orientación. Bueno, esto para entender mejor lo que aquí va a decir de San León en la página 104. Sí, aquí está. Sí. Dice, de tales principios, a saber, que la vida humana depende de la influencia de las estrellas, ¿no? O sea, este problema que quedaba, y de que hay que elevar plegarias a los astros adversos, nace también otra impiedad. Cuando se levanta el sol en los primeros albores del día, algunos son bastante insensatos para adorarlos desde lugares elevados. Hay aún cristianos que piensan que obran religiosamente siguiendo esta práctica, de modo que antes de entrar en la basílica del apóstol San Pedro, dedicada al solo Dios vivo y verdadero, y después de haber subido los peldaños por los que se llega a la parte superior, se vuelven hacia el sol naciente, doblan la cabeza y se inclinan en honor del disco radiante. Esta manera de obrar, seguida en parte por ignorancia y en parte por espíritu pagano, nos apena y aflige mucho.
Bueno, me parece un detalle, pero bueno, todo para tratar la idea de Cristo como sol, ¿no? Cristo es el que viene realmente a suplir, y así como ha planificado, eso lo decimos nosotros, no Él, así como ha planificado los personajes hechos y instrucciones del Antiguo Testamento, de algún modo asume algunas cosas que podían ser valederas aún de las supersticiones, aún de las religiones falsas, como en este caso la adoración al sol. Cristo es el sol que estuvo de algún modo anunciado, mal anunciado por el sol pagano. Esto visto con un lenguaje más de los panegíricos, ¿no? Él lo ve como algo impío eso, ¿no? De arrodillarse de inclinarse delante del sol. Bueno, enseguida pongo aquí que cuando San León ataca esta adoración al sol, de ningún modo, y eso muestra una inteligencia, una sutileza, ¿no? De ningún modo dice que el sol no deba ser admirado. Eso es importante también, ¿no? Porque a veces cuando uno ataca una cosa, la ataca a muerte, no quiero ni mirar ni saber más del sol. Él va a decir, es una criatura de Dios, viene eso primero, pero luego admirémosla, ¿no? Admiración, digamos, el paso grave es cuando se pasa de la admiración a la adoración, pero la admiración es muy buena y por eso exhorta a sus fieles, a estos fieles a los que ha retado por mantener esa vieja costumbre, a cantar el canto de las criaturas, diríamos con lenguaje de San Francisco de Asís, ¿no? O sea, no de menospreciar la creación de Dios. Podemos ver en la página 105, usa como es menester de las criaturas visibles, Dios, ¿no? Del mismo modo que úsase de la tierra, del mar, del cielo, del aire, de las fuentes y de los ríos, y todo cuanto en ellos se encuentre de bello y admirable, refiérelo a la alabanza y a la gloria del Creador. No te entregues a este astro luminoso, en el cual se alegran los pájaros y las serpientes, las bestias salvajes y los animales domésticos, las moscas y los gusanos. Déjense bañar tus sentidos por esta luz sensible, y con todo el afecto de tu espíritu abraza esta luz verdadera que ilumina a todo hombre que vuelve este mundo. Y primero es un canto al sol, pero le digo, no lo adores, sino adora a aquel que ilumina a todo hombre que vive a este mundo, o sea, aquel que está de algún modo simbolizado por el sol también. Esta es la imagen, la finura de este hombre, ¿no es cierto? Porque aunque antes vimos que no era tan fino, por lo menos en nuestro juicio, la opinión respecto a la filosofía griega, aquí muestra cómo inmediatamente de condenarse una cosa mala debe ser asumido todo lo rescatable que pueda haber en esos malos, ¿no? Bueno. Y así entonces se remonta de ahí, de esta admiración de la luz a la luz eterna, a la luz de la Trinidad, de que el credo constantinopolitano, lumen de lumine, Dios, Cristo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, lumen de lumine. Cristo es la luz que proviene de la luz frontal, digamos, por así decirlo, que es su Padre eterno. Cristo como verbo es de lumine. Genitum, no creatum, engendrado como luz desde toda la eternidad, el sol verdadero, el sol auténtico. Bien. Entonces como él se remonta, ¿no? Tiene un vuelo de águila, ¿no? Digamos, partiendo del sol terreno, se eleva a Cristo como sol y de ahí se eleva a la Trinidad, al lugar de Cristo en la Trinidad, del verbo en la Trinidad. Digamos en la página 106, el resplandor que engendra la luz no es en efecto posterior a la luz, que bien dicho esto, o sea, para explicar la eternidad del verbo, ¿no? Que es Cristo, el verbo no es segundo respecto del Padre, sino que son contemporáneos, son eternos los tres personas. El resplandor que engendra la luz, el resplandor es Cristo, ¿no? Digo, es el Padre. No es en efecto posterior a la luz, y la luz verdadera jamás está privada de su resplandor. Y así como le es esencial brillar siempre, así también le es esencial existir siempre. No puede haber luz sin resplandor. La luz es el Padre, la fuente, y Cristo es el resplandor de la luz. La manifestación de este resplandor se llama misión, y por ella Cristo se ha aparecido al mundo. Sin duda lo llenaba todo de su invisible majestad, pero como saliendo de un retiro muy cerrado y profundo, ha venido hasta aquellos que no lo conocían, cuando hizo desaparecer la ceguera de su ignorancia, y como está escrito, la luz se ha levantado sobre los que estaban sentados en las tinieblas, en la sombra de la muerte. La luz que sale de las tinieblas, una misión,
La luz eterna da una misión para que el resplandor se instale en el mundo. Yo soy la luz del mundo. La Navidad vista esta luz es grande, ¿no es cierto? O sea, otro tema, o diferente a lo que estábamos tratando. Bueno. Pasemos al siguiente tema, que aquí lo ponemos en la página 111, que es el misterio salvífico de la unión hipostática. Obviamente aquí está el tema teológico central de la Navidad, de la encarnación del Verbo y de la ulterior Navidad, la napa más profunda, digamos, de la encarnación, que es la unión hipostática. Y por eso este tema que es muy querido por San León, porque ya hemos visto ayer cómo intervino en todas estas luchas cristológicas de sus siglos, y anteriores a él, así que este tema tenía que ser centro de su teología, pero también de su espiritualidad, porque estos son sermones al pueblo, no son discursos tipo suma teológica o clases académicas, son sermones. De ahí muestra un poco el nivel de la gente que es capaz de escuchar sermones así también. Bueno, o sea, el elemento doctrinal, ¿no? Cuando hablé de la celebración, hablé de la importancia que tiene el elemento doctrinal en la celebración, en la primera parte de este libro, ¿no? En él. O sea, no solamente leer la lectura, sino penetrar en la doctrina. Bueno, también aquí se va a manifestar que hay que ir al fondo de la doctrina. Navidad, entonces, es la expresión de la unión de las dos naturalezas en la persona del Hijo de Dios. Bien, va tratando, aquí no podemos ver todo, pero ustedes después lo pueden ver en privado. Veamos en la página 112 algunos textos. Podemos ir. 112 arriba dice: al llegar pues, amadísimos, los tiempos señalados para la redención del hombre, nuestro Señor Jesucristo de lo alto de su sede celestial baja hasta nosotros. Y aquí viene el juego, ¿no es cierto? Sin dejar de ser Dios, se hace hombre, etc. Sin dejar la gloria del Padre. Vino al mundo según un modo nuevo, por un nuevo nacimiento. Modo nuevo, ya que invisible por naturaleza, se hizo visible en nuestra naturaleza. Incomprensible, ha querido hacerse comprensible. El que fue antes que el tiempo, ha comenzado a ser en el tiempo. Señor del universo, ha tomado la condición de siervo, velando el resplandor de su majestad. El tema del tapa la luz, ¿no? O sea, el estado normal de Cristo es el Cristo transfigurado, pero Él hace como un milagro permanente. El milagro no fue el misterio de transfiguración, sino todos los otros misterios, el opacar su divinidad. Y sigue diciendo, Dios impasible no se ha desdeñado de ser hombre pasible. Inmortal se somete a la ley de la muerte. Ha nacido pues según un nuevo nacimiento, concebido por una virgen, nacido de una virgen, sin la concupiscencia de la carne paterna, sin que se atentase a la integridad de la madre. Tal origen convenía en efecto al que sería el Salvador de los hombres, etc., ¿no? Bueno. Y abajo, el texto de abajo dice, por este nacimiento admirable, la Virgen Santa ha dado al mundo una persona única, Madre de Dios, de la persona divina también, verdaderamente humana y verdaderamente divina, pues las dos sustancias no han retenido sus propiedades de tal manera que pueda hacerse una distinción de personas. O sea, la naturaleza humana no está unida con una persona humana y la naturaleza divina con una persona divina, no. No se puede decir que la criatura haya sido asumida para ser asociada al Creador, de modo que Él la habitase y ella fuese su morada. No, las dos naturalezas no han sido mezcladas la una con la otra, y aunque una es la que es recibida y otra la que recibe, está en la unidad de esta diversidad respectiva, que no hay más que un solo Hijo, que en cuanto que es hombre se dice que es inferior al Padre, como él mismo lo dice, y en cuanto es Dios se declara igual al mismo, igual al Padre. Entonces va enunciando ya el misterio de la unión hipostática. Y por eso va a cantar este misterio, ¿no? Que ese nacimiento de la carne no resta nada, como dice él, a la majestad de Dios, no resta nada, ya que la esencia divina sigue siendo inmutable, que no se disminuye, no se acrecienta, y así que las palabras del verbo se hizo carne no significan que el verbo se ha cambiado en carne, no se hizo en ese sentido, sino que la carne ha sido tomada por el verbo, asumida en la unidad de la persona divina. En fin, explica el dogma cristológico, el Dios que se une con el hombre, de esa manera tan plenaria en el seno de María. El lugar de la Virgen lo vamos a ver después, muy lindo lo que dice
al término de esta materia. Así va delineando doctrina de la unión hipostática. Pensemos que esto lo está diciendo a gente común, ¿no? A gente que se inclinaba ante el sol pagano todavía, a gente cristiana a veces. Sin embargo, ven como a veces no hay que tener demasiado miedo, a veces al predicar, de elevar un poquito el nivel, ¿no? Y no estar en lo más elemental, ir al misterio, ¿no? Que se esconde detrás de todo esto. Sobre todo entonces sus intervenciones en las querellas cristológicas motivaron sus sermones, en donde hablaba de estos temas, ¿no? Y hace una síntesis muy bien lograda en sus homilías del misterio de la unión hipostática. Bueno, ponemos aquí que después de haber tratado de la unión hipostática como misterio, tal asunción del oro humano por lo divino, va a relacionar la unión hipostática con la salvación. O sea, Dios se hace hombre para salvarnos, que queda bien claro que no es una ocurrencia de Dios por hacerlo, sino todo eso fue en orden a la salvación. O sea, no es solamente un misterio teológico, sino, como se diría hoy, un misterio económico, es decir, ordenado a la redención, a la economía divina de la salvación. Si la naturaleza divina y la humana se han unido, digamos, en el lecho nupcial de la Virgen María Santísima, le ofrece el lecho nupcial donde lo divino y lo humano se desposan luego de ese divorcio del pecado. El hombre de por sí no podía elevarse hasta Dios. Esa es la posición pelagiana, justamente, que él odia el pelagianismo. El hombre no podía por sola fuerza elevarse, pero Dios tenía que descender, ¿no? Para tomarlo y elevarlo. Eso es lo que va a señalar. Hay una distancia abismal que el hombre no podía trascender, atravesar, y era necesario que Dios se acercase a nosotros, que era la única manera, se abajase, se anonadase. Y el verbo anodándose, se pone a nuestra altura, se mete en la historia, como decíamos. Así que al decir esto, está refutando la herejía pelagiana también, o sea, todas las herejías que van encontrando los distintos aspectos de nuestra fe. Veamos en la página 119, dice abajo: en vista de la ruina general de todo el género humano, no había en los secretos de la sabiduría divina más que un solo remedio para socorrer a los que estaban postrados sobre la tierra, esto es, que naciese un hijo de Adán ajeno a la culpa original, eso sí, o sea, e inocente, que pudiese ayudar a los otros con su ejemplo y con su mérito. Pero esto no era posible según la generación natural, o sea, no era posible que un hombre cualquiera naciese bueno y salvase a los demás. Y la descendencia, viciada en su raíz, no podía existir sin este semen, del cual dice la Escritura: ¿quién podrá sacar pureza de lo impuro? El Señor de David ha sido hecho hijo de David, y del fruto del germen prometido ha brotado una prole sin defecto. Las dos naturalezas se han encontrado en una sola persona. Es linda esta idea, ¿no? Como de un encuentro, como dos que estaban separados y se acercan. Se han encontrado las dos naturalezas en una sola persona, en la persona divina, como sabemos. Por la misma concepción y el mismo parto ha sido engendrado nuestro Señor Jesucristo, en el que habitan la verdadera divinidad para realizar las cosas admirables y la verdadera humanidad para sufrir la pasión. La divinidad para salvar y la humanidad para sufrir, y la divinidad usando ese sufrimiento para salvar. Como ve el conjunto de las verdades. Veamos en la página siguiente, 121. Así pues el Verbo, el Hijo de Dios, que en el principio estaba en Dios, por quien han sido hechas todas las cosas, y sin el cual ninguna cosa ha sido hecha, se hace hombre, para liberar a los hombres de la muerte eterna, para tomar la bajeza de nuestra condición, sin que fuese disminuida su majestad, se ha abajado de tal forma que, permaneciendo lo que era y asumiendo lo que no era, que bien dicho, ¿no? Permaneciendo lo que era, manens quod erat, y asumiendo lo que no era, assumensque con non era, unió la condición de siervo a la que él tenía igual al Padre, realizando entre las dos naturalezas una unión tan estrecha
que ni lo inferior fuera absorbido por esta glorificación, o sea, desapareciera lo humano, ni lo superior fuese disminuido por esta asunción, se disminuye lo divino. Ut nec inferiore consumere glorificatio, que la glorificación no consumiera lo inferior, nec superiore minueret assumptio. Al salvarse las propiedades de cada naturaleza y reunirse en una sola persona, la majestad se reviste de humildad, la fuerza de debilidad, la eternidad de caducidad. Para pagar la deuda debida por nuestra condición, la naturaleza inviolable se une a una naturaleza pasible. El verdadero Dios y el verdadero hombre se asocian en la unidad de un solo Señor. De este modo, el solo y único mediador entre Dios y los hombres puede, como lo exigía nuestra curación, morir en virtud de las dos naturalezas y resucitar en virtud de la otra. Mori posset ex uno, e resurgere posset ex altero. Bueno, es una especie de paradoja, ¿no? Un Dios que se abaja, será el que va a salvar al hombre que no le pidió en trascenderse orgullosamente. El hombre quiso endiosarse, seréis como dioses, y Dios le va a permitir ser como Dios, pero por la gracia, no por la soberbia satánica, como se lo invitaba inicialmente en el paraíso. Bien, de todo este tema trata muy largamente, como les dije la otra vez, ayer, en su carta a Flaviano, que la tiene en la página 323 en adelante, carta a Flaviano, obispo de Constantinopla, recuerdan, en donde ataca a Eutíquez, el error de Eutíquez, etcétera, sobre cristológico, y luego hace una exposición formidable, sublime, del plan de la encarnación del Verbo. Podemos ver algún textito, página 326, si lo tienen en el libro, 326, dice: salvas pues las propiedades de una y otra naturaleza y sustancia, y unidas ambas en una sola persona, la humildad fue asumida por la majestad, la debilidad por la fortaleza, la mortalidad por la eternidad, y para pagar las deudas de nuestra raza, la naturaleza inaccesible al sufrimiento se unió a la naturaleza capaz de sufrir, de modo que, como convenía para nuestra salvación, el único y el mismo mediador de Dios y de los hombres, el hombre Jesucristo, pudiera morir en su naturaleza humana, permaneciendo inmortal en su naturaleza divina. Como ven, la afirmación doctrinal es la misma del sermón, de los sermones. Así, el verdadero Dios tomó al nacer la naturaleza perfectamente íntegra de un verdadero hombre, tomó contra la herejía que decía que era un fantasma, de tal modo que todo él está en lo suyo y todo él está en lo nuestro, totus in suis, totus in nostris. Llamamos nuestro a lo que el Creador puso en nosotros desde el comienzo y lo que asumió para reparar, pues de aquello que el engañador inspiró y el hombre engañado admitió, no hay vestigio alguno en el Salvador del pecado, ¿no? Y no por haberse sometido solidariamente a las debilidades humanas, se hizo por ello partícipe de nuestro delito, asumió la condición de ser siervo sin la mancha del pecado, fortaleciendo lo humano sin debilitar lo divino, humana augens, divina non minuens, pues aquel anonadamiento por el cual el invisible se mostró visible y el Creador y Señor de todas las cosas quiso ser uno de los mortales, fue una condescendencia de su misericordia, no un abandono de su poder. Inclinatio fuit miserationis, non defectio potestatis. Y de este modo, el que hizo al hombre sin dejar su condición divina, él mismo se hizo hombre tomando la condición de siervo. Ambas naturalezas mantienen sus propiedades sin detrimento, y así como la condición de Dios no anula su condición de siervo, así la condición de siervo no disminuye su condición de Dios. En fin, podemos ver en la página siguiente, 328, el que es verdadero, finalmente, para que no quedarnos acá, el que es verdadero Dios es también verdadero hombre, y no hay falsedad alguna en esta unidad, al coexistir la pequeñez del hombre con la excelsitud de Dios. Pues así como Dios no se muda por la misericordia, así también el hombre tampoco el hombre se anula por la dignidad. Cada una de las dos formas hace lo propio en comunión con la otra, es decir, el verbo obra lo que es propio del verbo y el cuerpo realiza lo que es propio del cuerpo. El verbo refulge en los milagros, el cuerpo sucumbe bajo las injurias, y así como el verbo no pierde la igualdad de la gloria paterna, así tampoco el cuerpo abandona la naturaleza de nuestra vida. En fin. Esta carta teológica, que fue la que provocó, recuerden, decíamos ayer, aquella admiración de todo el concilio que gritó
Pedro ha hablado por la boca de León, ¿no? Y se aceptó ello como expresión de la fe católica. Bueno, me quedan 5 minutos hasta las 1:30, y después terminamos.